Más Internacional. Tormenta en Perú por decisión del fiscal general de remover a 2 investigadores por sobornos de Odebrecht. El funcionario tuvo que restituirlos a sus cargos. Brasil caminará junto con Argentina y Colombia, afirma presidente Jair Bolsonaro. Venezuela rechaza visita de secretario de Estado de Estados Unidos a Latinoamérica. 6 muertos y 16 heridos al accidentarse tren en Dinamarca. Un fuerte viento causó la tragedia. Revelan video del primer parto del año en Guatemala. Médicos realizaron el procedimiento en medio de fenomenal rumba. Buenas noches, bienvenidos a Red Más Internacional. Comenzamos. Después de haber ordenado la destitución de los investigadores del escándalo de Odebrecht en Perú, el fiscal de ese país dio marcha atrás y restituyó a los funcionarios en sus cargos. A pesar de esto, el presidente Martín Vizcarra radicó un proyecto para declarar en emergencia al Ministerio Público. Esta historia comenzó el 31 de diciembre de 2018, cuando el fiscal de Perú, Pedro Chávarri, investigado por hacer parte de una red de corrupción en el sistema de justicia, anunció esta decisión. He visto necesario, en la fecha, dejar sin efecto la designación de fiscal superior coordinador especial del grupo de fiscales Rafael Vela Barba, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, y designar a quienes lo reemplazarán en su cargo. Con esa determinación, Rafael Vela y José Domingo Pérez habían sido separados de las investigaciones contra la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori, los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo, por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El 1 de enero de este año, los funcionarios expresaron su disgusto con el fiscal y anunciaron medidas. Vamos a interponer a primera hora un recurso de apelación contra la decisión ilegal del señor fiscal de la Nación. Y que los fundamentos que ha expuesto el fiscal de la Nación en esa resolución son falsos, no se ajustan a la realidad y por el contrario pretende favorecer intereses de organizaciones criminales que son objeto de investigación por parte de mi persona. La decisión causó tanta indignación en el país que muchos peruanos salieron a las calles para protestar y exigir la renuncia del polémico jefe del Ministerio Público. A pocos días de la firma del acuerdo con Odebrecht, que se haga un cambio de fiscales, eso totalmente pone en riesgo lo que se ha acordado con ellos. El propio presidente también había rechazado dicha determinación de Chávarri. El fiscal de la Nación solo logra dañar profundamente los intereses del Perú. El mandatario también anunció la presentación de un proyecto para declarar en emergencia al Ministerio Público. El día de mañana, a las 13 horas, iré al Congreso de la República y presentaré personalmente este proyecto. Ante toda esa presión, el fiscal Chávarri dio marcha atrás y ordenó este 2 de enero restituir en sus cargos a los investigadores Vela y Pérez para que sigan al frente del caso Odebrecht. Sin embargo, eso no impidió que Martín Vizcarra presentara ante el Congreso la iniciativa que le puede costar la destitución al jefe del Ministerio Público. Tenemos que actuar sujetándonos estrictamente al cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Y eso, tengan la seguridad que va a ser el Ejecutivo. Muchas gracias. La propia Keiko Fujimori, quien desde el 31 de octubre del año pasado cumple una pena de 36 meses de prisión preventiva, pidió a través de su cuenta en Twitter que la bancada de su partido Fuerza Popular apoye el proyecto de Vizcarra para reorganizar la Fiscalía peruana. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, agradeció los mensajes de sus homólogos Iván Duque de Colombia y Mauricio Macri de Argentina. También aseguró que los 3 países caminarán juntos. Luego de su posesión como presidente de Brasil, Jair Bolsonaro usó su cuenta en Twitter para agradecer los mensajes de felicitación que recibió por parte de algunos homólogos de América Latina. Uno de ellos fue el mandatario de Colombia, Iván Duque, quien no pudo asistir a la ceremonia realizada en Brasilia, pero sí envió el siguiente trino. Quiero felicitar en el día de su posesión al nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Trabajaremos activamente por la región, promoviendo valores democráticos, así como en el fortalecimiento de las relaciones políticas, económicas y culturales entre los 2 países. El nuevo jefe de Estado de Brasil respondió con un mensaje en español.
Presidente Duque, Brasil camina junto a Colombia. Muchas gracias por la consideración. Los mandatarios de Brasil y Colombia han coincidido en la urgencia de trabajar para restablecer la democracia en Venezuela. Además de Iván Duque, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, también envió un mensaje en su cuenta en Twitter. Quiero enviarle mis mejores deseos a Jair Bolsonaro en el día que asume como presidente de Brasil, país amigo y hermano. Confío en que nuestros gobiernos seguirán colaborando para la prosperidad de nuestros pueblos. El mandatario brasileño también le respondió en español. Gracias por sus palabras, presidente. Sin duda Brasil y Argentina van a caminar juntos en direcciones diferentes a las pasadas por los últimos gobiernos. Un gran abrazo. Macri tampoco concurrió a la investidura de Bolsonaro, pero tiene previsto reunirse en Brasilia con su homólogo del país más grande de Sudamérica el 16 de enero de este año. Entre tanto, Venezuela rechazó la gira del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo por algunos países de América Latina y la calificó como una descarada intromisión. La presencia de Mike Pompeo en América Latina para sostener encuentros con los presidentes Jair Bolsonaro de Brasil e Iván Duque de Colombia tienen un propósito, según denunció Venezuela a través de su Cancillería. Ha venido América Latina a emitir órdenes directas a los gobiernos subordinados a Washington, con el objetivo de que escalen sus agresiones contra el pueblo de Venezuela en su obsesivo propósito de procurar un cambio de régimen por la fuerza. El régimen de Nicolás Maduro también calificó de intervencionista la visita del funcionario de la Casa Blanca a Sudamérica. El gobierno bolivariano denuncia una vez más ante el mundo la descarada y reiterada intromisión de la administración Trump en los asuntos internos de Venezuela, acompañada de chantajes y presiones a países de la región en abierta violación de los principios más elementales del derecho internacional. También le envió un mensaje y le hizo una advertencia a Washington. Venezuela le recuerda a la élite supremacista gobernante en Estados Unidos que Venezuela es irrevocablemente libre e independiente, a la vez que le exige el debido respeto a su soberanía nacional, así como el inmediato levantamiento del inhumano bloqueo económico y de las medidas coercitivas unilaterales contra la economía. Antes de viajar a Colombia, Pompeo tuvo un encuentro con el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, con quien habló sobre la crisis que atraviesa Venezuela. While today heralds a new beginning in Brazil, it also marks 60 years to the day of repression and failed policies in Cuba. And we had a chance today also to talk about the threats that emanate from Venezuela and our deep desire to return democracy to the Venezuelan people as well. Estados Unidos ha endurecido su postura frente a Venezuela y ha impuesto sanciones contra los principales funcionarios del chavismo por socavar la democracia y sumir al país en una crisis humanitaria, lo que ha derivado en un éxodo de más de 3 millones de venezolanos hacia otros países de la región. Y ante este panorama, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que los proyectos neoliberales son inviables en América Latina. Esto en referencia a los gobiernos de Iván Duque, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri. Los proyectos de derecha neoliberales en América Latina y el Caribe son inviables y van a provocar el surgimiento de una nueva ola de transformaciones populares que ahora van a ser más revolucionarias y más radicales que las que conocimos a principios de este siglo XXI. Yo tengo esa visión. De esta manera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo fuertes críticas a los gobiernos de Colombia, Brasil y Argentina. En una entrevista otorgada al periodista español Ignacio Ramonet y divulgada por el canal estatal venezolana de televisión, el mandatario volvió a lanzar fuertes críticas contra el jefe de Estado de Colombia, Iván Duque. Iván Duque en Colombia es inviable. En 90 días cumplió un récord mundial, récord Guinness. Pasó del 80% de apoyo al 80% de repudio, con el pueblo colombiano en las calles pidiendo que se vaya. Una cosa increíble. También atacó al mandatario de Argentina. Macri en Argentina es un hombre repudiado que no puede salir a una esquina, ¿no? Y cuestionó la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Y ahora con la llegada del gobierno de extrema derecha neofascista de Bolsonaro, bueno, prácticamente ellos ponen en bandeja de plata al poder de lo que significa el Brasil en Sudamérica, en América Latina, para ponerse al servicio de las políticas de las transnacionales estadounidenses dentro de Brasil y dentro de nuestro continente. Maduro agregó que América Latina es un territorio en disputa entre las fuerzas políticas de izquierda y derecha
y reiteró que las críticas internacionales no impedirán que se posesione el 10 de enero de este año para su segundo mandato que irá hasta 2025. Bien, hacemos una pequeña pausa en Red Más Internacional. Ya regresamos con más temas de su interés. No se muevan. La visita a Cartagena del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para reunirse con el presidente de la República, Iván Duque, tuvo como finalidad 3 temas específicos. El primero, la lucha contra las drogas y los cultivos ilícitos. El segundo, la migración venezolana a nuestro país. Y el tercero, ratificar el apoyo a los acuerdos de paz realizados en La Habana. Gracias por continuar con nosotros en Red Más Internacional. Los efectos de la guerra comercial que inició entre Estados Unidos y China se sentirán realmente este año, de acuerdo con varios análisis. El comercio internacional se reducirá y los países emergentes deberán buscar estrategias para mantenerse. Con la despedida de 2018 y el inicio del nuevo año se conocieron varios análisis sobre lo que le espera al comercio internacional. Varios coinciden en que el impacto de la guerra comercial se verá en 2019. La posibilidad de una recesión en Estados Unidos causada en particular por 2 factores. Uno, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y segundo, por un incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal que algunos juzgan que ya es excesiva. La tensión que hay entre Estados Unidos y China, así parezca que por el momento hay la intención de resolver las diferencias comerciales, afectará aún los mercados financieros y a las empresas, algo que de hecho ya se siente. El mercado está básicamente atento, todos estamos atentos a lo que puede hacer el desarrollo de esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, que Trump ojalá poco a poco vaya moderando el lenguaje. Lo que pasa es que es algo que nunca sucedió en el 2018 y pensamos que iba a suceder. Agencias de información económica señalan que el traslado de compañías de parte de su producción a Estados Unidos, como GoPro Inc., revela que la tensión es fuerte y que es creciente la preocupación por el comercio. Nosotros creemos que el primer semestre va a ser relativamente complejo. Las condiciones financieras y de comercio mundial se están ajustando muy fuerte. Ese impacto de la guerra comercial se va a ver reflejado con mayor fuerza en el 2019. La prensa especializada señala que la preocupación por lo que puede pasar al comercio mundial también lo sienten los consumidores. En el caso de Estados Unidos se manifiestan menos optimistas que hace solo unos meses. La Reserva Federal sigue viendo que la economía está muy fuerte y que por tanto deben seguir subiendo tasas. El mercado piensa diferente. Entonces se está esperando que en algún momento en la primera parte del 2019 haya incluso una pausa por parte de la Reserva Federal. De hecho, el último reporte del Fondo Monetario Internacional calcula que el comercio se reducirá en 4% en 2019 y que las barreras comerciales serán mayores. Existe también la posibilidad de que Estados Unidos aplique aranceles a las importaciones de automóviles de Europa y Japón, lo que agravaría aún más la situación. Este año comienza con la incertidumbre frente al comercio internacional y eso de seguro afectará a la inversión y a las empresas, lo que se traduce en un freno a la economía. Bien, este 2019 viene cargado de muchas incógnitas en la economía mundial. Por un lado, las relaciones entre dos potencias como China y Estados Unidos. Aún no se sabe qué pasará con el Brexit en Reino Unido. Por el otro lado, hay nuevo presidente en Brasil. Para tener una mirada sobre estos temas tan importantes, hemos invitado a uno de los más reputados economistas del país, Silverio Gómez. Bienvenido, feliz año y un placer tenerlo aquí con nosotros en Red Más Internacional. Muchas gracias, Paula. También feliz año para todos. Muchas gracias. Y para todos los televidentes. Entremos en materia. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial crecerá en un 3,7%, 2 décimas menos que el año pasado. ¿A qué se deberá ese comportamiento? Sí, la verdad, crecer 3,5 o 3,7 es algo parecido. Y el indicador del PIB, que es de lo que estamos hablando, tampoco es determinante. Mire, uno de los países que más va a crecer en el mundo se llama la isla Dominica, que va a crecer 9%, pero Dominica no influye absolutamente, digámoslo, para nada en el mundo. En economía se dice que, así como en aviación, la caída, la importancia de la caída no está en el descenso, sino está en el aterrizaje. Entonces, eso es lo que pasa en economía. Hay factores claros, unos que tienen que ver con el tema meramente económico, como el que tú decías de las relaciones Estados Unidos-China, en una guerra comercial que la verdad nadie sabe qué va a pasar. Por un lado, Estados Unidos y China se reunieron en la reunión del G20 y acordaron hacer una tregua. La semana entrante se van a reunir los dos países para definir
cómo va a ser esa tregua. Pero por otro lado, Estados Unidos está subiendo las tasas de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos está, y eso implica también una revaluación de la moneda, o sea, del dólar, y una devaluación del resto de monedas. Esto va a afectar al mundo, en particular a los países emergentes, dentro de los cuales se incluye también a Colombia. Definitivamente mucha incertidumbre. Silverio, ahorita centrémonos en las relaciones entre China y Estados Unidos. A pesar del acercamiento entre estos dos países recientemente, especialistas aseguran que viene una guerra comercial. ¿Cómo ha visto el panorama allí en esos dos mercados? No, en efecto, en el año 2019 vamos a ver el impacto de esa guerra comercial. Todavía la intensidad uno no puede decir. Como digo, o como dije ahora, va a haber una tregua entre los dos países y en marzo van a mirar a ver cómo lo van a manejar. La verdad es que ambos países salen perdiendo en una guerra comercial y tiene un impacto sobre el resto del mundo. Lo que ocurre es que hay otros elementos adicionales. Por ejemplo, se calcula que el precio del petróleo va a caer 16%, además de la caída del 30% en la segunda mitad del año pasado. Y los precios de las materias primas también van a caer y entonces va a haber una reducción del comercio. Pasemos ahora, Silverio, a Europa. Ayer cumplió 20 años el euro de ser creado. 19 estados pertenecen a esta moneda. Casi que 340 millones de europeos la usan. Sin embargo, ese continente ha vivido en los últimos años varias crisis. ¿Usted cree que no hay una identidad de la moneda? ¿Qué pasa al respecto? No, mire, en las consultas y en las encuestas y todo lo que hacen, uno de los pocos elementos de la Unión Europea que la gente dice que se siente bien es con el euro. Y la verdad, el euro en 20 años lo firmaron 11 países, liderados por 3 países que fueron Francia, Alemania y España. Hoy hay 19. 60 países del mundo están aceptando ya el euro como mecanismo de cambio, por un lado. Por otro lado, el euro tiene, el mundo tiene el 22% de las reservas internacionales están en euro. ¿Qué es lo que pasa? Operaciones de petróleo no se realizan en euros. Entonces, no se realizan. Entonces eso limita mucho, digamos, la posibilidad de que el euro se vuelva una moneda, digámoslo, patrón de la misma dimensión del dólar. Y por otro lado, que la hegemonía la tuviera el dólar hasta ahora no representaba mayor problema para el mundo. Todo el mundo hablaba del dólar como la moneda de patrón de cambio internacional establecida después de la Segunda Guerra Mundial con la creación del Fondo Monetario Internacional. Pero ahora el señor Trump ha decidido que un arma es la moneda. Por ejemplo, en las sanciones a Irán establece que va a cobrar multas y sanciones en dólares y eso puede afectar a la Unión Europea. Entonces ya la Unión Europea está tomando mecanismos para evitar que ocurra ese mecanismo de que usen las monedas como una cosa de defensa, que es lo que está haciendo el señor Trump. Entonces, yo no creo que al euro le pueda pasar algo. Puede pasar otras cosas. La economía, la presidenta alemana se va, o la primera ministra alemana se va. El señor Macron está muy débil. Hay un gran populismo nacionalista en Italia. Y el Brexit también va a impactar. ¿Cree que se puede debilitar más el euro o no? No, el euro yo no creo que se debilite, se salva. O sea, la gente lo considera como algo importante. El Brexit, el primer damnificado, va a ser sin duda el Reino Unido. ¿Sí? Y vamos para allá, vamos para el Reino Unido, porque continúa la incertidumbre sobre el Brexit y el día de hoy hay un acuerdo del Consejo Europeo de que el Reino Unido se retiraría de la Unión el 29 de marzo de este año, Silverio. La decisión está en manos de los parlamentos británicos y ¿eso qué implica? ¿Qué implica votar por el sí o qué implicaría votar por el no? No, la confusión al interior del Reino Unido es grande. Los pro-Brexit están divididos en 3 grupos. Y los anti-Brexit también están divididos en 3 grupos. Entonces, incluso se ha planteado que en un tiempo récord podrían hacer otro referendo para determinar si en efecto se van o no se van. Pero el hecho es que el 29 de marzo, si hay acuerdo con la Unión Europea, con los mecanismos para la salida del Reino Unido, entonces el impacto sería menos sobre la economía británica. Pero si no hay acuerdo, el impacto se calcula que podría ser una caída en la economía muy grande en la Gran Bretaña. La verdad,
sin duda esto debilita al bloque de la Unión Europea, pero no es el acabose de la Unión Europea. Estamos a la expectativa todos. Estamos El mundo está a la expectativa de lo que va a pasar, que ya la verdad no hay nada que hacer. Creo personalmente que Gran Bretaña se retira de la Unión Europea y va a tener, tampoco es que se vaya y se vuelvan enemigos, va a seguir por un tiempo, también por un mecanismo interno de las Irlandas, ¿no?, de manejar eso, estando en lo que se llama la Unión Aduanera. Eso implica que facilita el comercio y no se desaparece y se retira y no tienen ninguna relación. No, eso no va a ocurrir. Bueno, pasemos ahora del Reino Unido a nuestro continente. Vayamos directamente a Brasil porque ayer se posesionó Jair Bolsonaro, un presidente de ultraderecha que afirma excelentes relaciones con Estados Unidos. Recordemos que Brasil venía de ser gobernado por la izquierda. ¿Cómo cree que Bolsonaro va a influir en su país, pero no solo en su país, también en Latinoamérica y por qué no decirlo acá con Colombia? ¿Cómo ve usted las relaciones y la economía? Hay que saber qué es Brasil. Realmente en Latinoamérica no medimos lo que significa Brasil y su economía. Mire, Brasil es el primer productor mundial de café, el primer exportador mundial de azúcar, ha desplazado a Estados Unidos de productor mundial de soya. Brasil es el primer productor mundial de soya. Brasil es el primer productor mundial de carne bovina, el primer productor mundial de carne de pollo. Brasil es un país de unas dimensiones muy grandes. Hoy se considera que ya es la quinta economía, ha desplazado a la Gran Bretaña, está por encima de Italia y por encima de España. Brasil es un país que tiene unas reservas internacionales de 4.400.000 millones de dólares. Brasil produce aviones, Brasil produce carros, Brasil tiene en la industria aérea, en la industria militar es muy importante. Entonces, Brasil es un país con una dinámica, digámoslo, muy importante. Sin la menor duda, yo creo que independiente del tema político y de, como dice Bolsonaro, que Brasil y Dios están en las prioridades, ¿no?, y eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista político, lo que escogió el pueblo brasileño es no a la izquierda de 12 años y escogió lo que se le presentaba, porque Bolsonaro no es un tipo aparecido en 1 o 2 meses en Brasil, lleva muchísimo tiempo. Entonces, Brasil va a tener un empuje, digámoslo, importante desde el punto de vista económico en América Latina y creo que va a hacer conexiones sin la menor duda, a recuperar la relación, que no era una mala relación, pero sí era con los Estados Unidos y una serie de cosas. Pero Brasil es un gran país, una gran economía. Silverio, pues muchísimas gracias por ampliarnos el panorama y de verdad bienvenido aquí siempre en Red Más Noticias Internacionales. Nuevamente, muchas gracias y un feliz año para todos. Feliz año. El líder de Corea del Norte se dirigió a su pueblo en el ya tradicional mensaje de Año Nuevo. La intención de paz en la región y su plan de desnuclearización de la península coreana fueron los puntos más destacados del discurso. Con la seriedad que lo caracteriza y acompañado de su fiel hermana y otro oficial del régimen de Corea del Norte, el líder Kim Jong-un bajó las escaleras del Palacio Presidencial y se dirigió al salón desde donde anunciaría su discurso de Año Nuevo. La amenaza nuclear, los insultos en contra de Corea del Sur y de Estados Unidos y la demostración de su potencial armamentista esta vez quedaron por fuera de su discurso. Kim Jong-un aseguró a su pueblo que el 2019 sería el año de la desnuclearización. La decisión de nuestro partido, nuestro gobierno y mi decisión de una completa desnuclearización se mantienen sin cambios. Hemos proclamado que ya no fabricaremos armas nucleares y no las usaremos ni difundiremos. También hemos tomado varias medidas prácticas al respecto. El gobierno de Corea del Sur celebró lo anunciado por Kim Jong-un. El gobierno continuará avanzando en la reconciliación y cooperación entre Corea del Norte y del Sur hasta el punto de no poder remar hacia atrás. Al mismo tiempo, trabajaremos estrechamente con la comunidad internacional para lograr una desnuclearización completa y establecer un régimen de paz sólido en la península coreana. Kim, haciendo referencia a las históricas conversaciones de paz que adelanta con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, afirmó que no permitirá más ejercicios militares en la región. Ahora que Corea del Norte y Corea del Sur se decidieron por el camino de la paz y la prosperidad, insistimos en que los ejercicios militares conjuntos con fuerzas extranjeras no serán permitidos y el desarrollo de armas de guerra, así como la estrategia extranjera, debe ser detenida por completa.
Tras el también histórico encuentro en Singapur entre Kim Jong-un y el mandatario estadounidense Donald Trump, el líder norcoreano afirmó estar dispuesto a reunirse nuevamente con el presidente Trump, pero a la vez advirtió que ni él ni su gente seguirán aguantando las sanciones arbitrarias impuestas por la Casa Blanca. Siempre estoy listo para volver a sentarme con el presidente de Estados Unidos en cualquier momento y haré esfuerzos para producir un resultado que la comunidad internacional acepte. Sin embargo, si Estados Unidos calcula mal la paciencia de nuestro pueblo, nos obliga y pone sanciones para presionar sin mantener la promesa que hizo frente al mundo, no tendremos otra opción que explorar nuevos caminos para proteger nuestra soberanía y lograr la paz en la península de Corea. Por su parte, el presidente Donald Trump recibió de manera positiva la actitud de Kim de querer volverse a reunir en un futuro cercano. Aseguró haber formado una excelente relación con él y aprovechó para recordarle al mundo lo que su administración ha hecho en estos 2 años. Hemos establecido una excelente relación con Corea del Norte. Esto iba a ser una guerra. Para ser honestos con ustedes, esto pudo haber sido la Tercera Guerra Mundial, porque mucha gente pudo haber estado involucrada en esto alrededor de Asia y luego se hubiese extendido más allá de Asia. Y en vez de esto, lo que tenemos es a alguien que realmente pienso que quiere un desarrollo económico y tener éxito y plata por su país, porque Corea del Norte tiene un tremendo potencial y lo vamos a ayudar. Sin duda, un mensaje que da un parte de tranquilidad a la comunidad internacional tras los rifirrafes entre Corea del Norte con su vecino y con Estados Unidos, quienes en el 2018 estuvieron a punto de iniciar una guerra nuclear. Tras 3 décadas a la cabeza de la monarquía más antigua del mundo, el emperador japonés Akihito dice adiós por su avanzada edad y problemas de salud. Cerca de 72.000 personas asistieron a lo que sería su último discurso de Año Nuevo antes de su abdicación el próximo abril. Miles de banderas japonesas ondearon en la residencia real para despedir al emperador Akihito, quien en el 2016 habría anunciado que para el 2019 abdicaría. Estoy llegando al final de mi viaje como emperador y quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón todas las personas que me aceptaron y continuaron apoyándome como el símbolo de este estado. El profundo adorado emperador Akihito, quien se convertirá en el primer miembro de la realeza en abdicar en más de 2 siglos, hizo énfasis en las incontables vidas que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, la cual Japón luchó en nombre de su padre, el entonces emperador Hirohito, quien falleció en 1989. He creído que es importante no olvidar que se perdieron innumerables vidas en la Segunda Guerra Mundial y que la paz y la prosperidad del Japón de la posguerra se basaron en los numerosos sacrificios e incansables esfuerzos realizados por el pueblo japonés y para transmitir esta historia precisamente a los nacidos después de la guerra. Sin duda, la guerra marcó un momento no solo en la historia, sino en la vida personal del emperador, quien una vez más resaltó haber podido gobernar durante 30 años sin haber involucrado a su país en ninguna guerra. Me llena de tranquilidad que mi abdicación llegue a su fin con un Japón libre de guerra. Akihito, el emperador del pueblo, quien trabajó durante su reinado para acercar la monarquía a la gente y quien visitó varias regiones del país del sol naciente, principalmente para conocer las debilidades sociales de las personas y darles consuelo a las familias que fueron golpeadas por desastres naturales. El emperador cumplirá este domingo 85 años y sabe que a su avanzada edad y con sus problemas de salud no está en condiciones para seguir a la cabeza de Japón. El amado Akihito deja el trono a finales de abril, pero no quiso desaprovechar su última oportunidad de dirigirse al pueblo para agradecer a su fiel compañera, su esposa Michiko. También estoy verdaderamente agradecido con la emperatriz, quien alguna vez fue parte del pueblo, pero eligió caminar este camino a mi lado y por 60 años continuó sirviendo con gran devoción a la familia imperial y al pueblo japonés. 72.000 personas se reunieron en la residencia real en la última oportunidad para verlo pronunciar su tradicional mensaje de Año Nuevo. 72.000 personas que le dicen adiós a su emperador y asimismo dan la bienvenida al príncipe Naruhito, quien será coronado emperador de Japón el próximo 1 de mayo.
En otras noticias, en Dinamarca, el desprendimiento del techo de un tren de carga provocó un accidente ferroviario en el que 6 personas murieron. Las autoridades del país nórdico investigan las causas del accidente. El mal tiempo no da tregua y con la llegada del invierno a Europa, 6 personas perdieron la vida y otras 16 resultaron heridas en Dinamarca tras un accidente ferroviario. Según la prensa local, el techo de un tren de mercancía fue arrancado por el viento y chocó contra otro tren de viajeros que se dirigía en sentido contrario. Lo que sucedió hoy es que un tren de carga de Zealand a Funen y Jutland perdió una parte de su techo aquí en Westridge, el techo de un camión que está en el tren de carga, y ese techo fue el que golpeó al tren de pasajeros que viajaba en dirección opuesta. En el tren afectado viajaban 131 pasajeros y 3 trabajadores de la compañía de trenes danesa DBS. El puente estuvo cerrado durante varias horas, pero gracias al trabajo de los organismos de socorro y rescate, al poco tiempo fue habilitado para la circulación de vehículos particulares y vagones de tren. El sistema meteorológico danés advirtió de fuertes vientos en el país nórdico, pero el equipo investigador no se explica cómo ni por qué el techo del tren que transportaba mercancía se desprendió, causando la tragedia. No puedo decir nada de lo que esto significará en un futuro, pero puedo decir que estamos investigando el accidente, cómo resolviendo un rompecabezas para ver qué pasó, y usaremos esto para ver si podemos dar algunas recomendaciones de seguridad que puedan asegurar que un accidente como este no vuelva a suceder. Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles se registraron fuertes vientos en la región escandinava, provocando cortes de energía y obligando al cierre de puentes y cancelaciones de barcos. Escandinavia está en alerta por el mal tiempo que por estos días ronda la región. Un grupo de médicos en Guatemala manipuló el nacimiento de una bebé para que se produjera en el primer instante de 2019. En este video quedó registrado el momento en que los profesionales de la salud del Hospital Roosevelt en la ciudad de Guatemala hicieron todo lo posible para que el nacimiento no se produjera antes de que finalizara el 2018. Luego de realizar un conteo y ante un aparente sufrimiento de la madre, los médicos celebraron con gritos y aplausos que la bebé haya nacido el 1 de enero de este año. Varias organizaciones de salud rechazaron el hecho y lo calificaron como un acto de violencia obstétrica. Vamos a una pausa de comerciales en Red Más Internacional, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Red Más Internacional. El cantante español Miguel Bosé publicó un video en su cuenta de Twitter deseando a sus seguidores un feliz año. Los espectadores quedaron preocupados por el deterioro estado de salud del cantautor. Para todos un espléndido 2019 y que venga lo mejor de lo mejor. Y gracias por este espléndido 2018. Hasta siempre. Os quiero. Chao. Después de haber ordenado la destitución de los investigadores del escándalo de Odebrecht en Perú, el fiscal de ese país dio marcha atrás y restituyó a los funcionarios en sus cargos. A pesar de esto, el presidente Martín Vizcarra radicó un proyecto para declarar en emergencia al Ministerio Público. Esta historia comenzó el 31 de diciembre de 2018, cuando el fiscal de Perú, Pedro Chavarri, investigado por hacer parte de una red de corrupción en el sistema de justicia, anunció esta decisión. He visto necesario, en la fecha, dejar sin efecto la designación de fiscal superior coordinador especial del grupo de fiscales Rafael Vela Barba, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, y designar a quienes lo reemplazarán en sus cargos. Con esa determinación, Rafael Vela y José Domingo Pérez habían sido separados de las investigaciones contra la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori, los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo, por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El 1 de enero de este año, los funcionarios expresaron su disgusto con el fiscal y anunciaron medidas. Vamos a interponer a primera hora un recurso de apelación contra la decisión ilegal del señor fiscal de la Nación. Y que los fundamentos que ha expuesto el fiscal de la Nación en esa resolución son falsos, no se ajustan a la realidad y por el contrario pretende favorecer intereses
de organizaciones criminales que son objeto de investigación por parte de mi persona. La decisión causó tanta indignación en el país que muchos peruanos salieron a las calles para protestar y exigir la renuncia del polémico jefe del Ministerio Público. A pocos días de la firma del acuerdo con Odebrecht, que se haga un cambio de fiscales, eso totalmente pone en riesgo lo que se ha acordado con ellos. El propio presidente también había rechazado dicha determinación de Chávarri. El fiscal de la nación solo logra dañar profundamente los intereses del Perú. El mandatario también anunció la presentación de un proyecto para declarar en emergencia al Ministerio Público. El día de mañana, a las 13 horas, iré al Congreso de la República y presentaré personalmente este proyecto. Ante toda esa presión, el fiscal Chávarri dio marcha atrás y ordenó este 2 de enero restituir en sus cargos a los investigadores Vela y Pérez para que sigan al frente del caso Odebrecht. Sin embargo, eso no impidió que Martín Vizcarra presentara ante el Congreso la iniciativa que le puede costar la destitución al jefe del Ministerio Público. Tenemos que actuar sujetándonos estrictamente al cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Y eso, tengan la seguridad que va a ser el Ejecutivo. Muchas gracias. La propia Keiko Fujimori, quien desde el 31 de octubre del año pasado cumple una pena de 36 meses de prisión preventiva, pidió a través de su cuenta en Twitter que la bancada de su partido Fuerza Popular apoye el proyecto de Vizcarra para reorganizar la Fiscalía peruana. Y hasta acá nuestra emisión de Red Más Internacional. Los dejamos con estas imágenes de la danza de los pájaros estorninos que migraron desde Rusia a Israel para evitar el inclemente invierno.